Hola, soy Cintia y hoy vengo a enseñaros o intentar ayudaros a responder a la pregunta 7 de la EBAU de Lengua y Literatura de Madrid. La pregunta número 7 de la EBAU de Lengua dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita entre un periodo, en este caso, bueno, yo siempre digo del 39 al 75, pero es del 40 al 74, pero vamos, un año más, un año menos, es ese periodo, en relación a su contexto histórico y literario. Lo que quiero enseñaros en este vídeo es un esquema general de cómo responder a esta pregunta sin importar qué lectura sea, sino un esquema que se utiliza para responder a esta pregunta siempre, y luego ese mismo esquema aplicado a La familia Pascual Duarte de Camilo José Cela, que si no me conocéis o no habéis visto ningún vídeo mío, no sabréis lo mucho que me gusta este libro, pero es que me encanta, es uno de mis libros favoritos que he leído en mi vida. Si os preguntáis quién soy y por qué os debéis fiar de mí, no tenéis por qué hacerlo, la verdad, yo no soy nadie para enseñaros cómo hacer las cosas, pero yo estudio literatura en la universidad, en la Complutense, y me gusta mucho la literatura, y además en bachillerato sí que era muy buena estudiante y se me daban bien las cosas académicas porque saqué un 10 en el BAU de lengua. Tuve matrícula de honor en lengua en bachillerato, matrícula de honor en bachillerato en general y la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, los estudios no miden tu inteligencia, en eso estamos todos de acuerdo. Pero sí que es verdad que a mí los asuntos académicos y hacer exámenes del instituto, de la uni ya no tanto, pero el instituto se me daba muy bien. Entonces, me gustaría poder enseñaros la fórmula o un poco lo que yo hacía para que podáis tener muy buenas notas. Además, cuento con la ayuda de mi profesora del instituto, Mar, que me ha dado un poco las pautas para que no os falte absolutamente nada en la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Mar, por ayudarme con esta serie tan larga de vídeos que voy a hacer sobre las distintas lecturas de bachillerato, y bueno, espero que os sirva de ayuda. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que el espacio es limitado, porque si no, no os da para hacer el resto del examen. Entonces, esta pregunta no debería exceder el medio folio o los 2/3 de folio. El esquema es el mismo que doy en todos los vídeos de este tipo. Si ya conocéis el esquema, podéis saltar directamente a cómo lo aplico para la familia Pascual Duarte. Yo personalmente dividiría esta pregunta, esta respuesta, en 3 párrafos. El primero trata sobre datos bibliográficos e información del autor. El segundo es la contextualización histórica y literaria de la obra. Y el tercero es la obra en sí, sus características más relevantes. En el primer párrafo, los datos bibliográficos, hay que incluir siempre el título, el nombre del autor, la fecha de publicación o el año de publicación, y el género literario y subgénero al que pertenece la obra. El subgénero sí se sabe, si no, pues no. En este párrafo también se tiene que hablar un poco de la relación de la obra con el autor, como por ejemplo si es su primera obra, si ganó algún premio al ser publicada o antes de ser publicada y por eso se publicó, si esta obra forma parte de una serie o trilogía o si es una obra suelta. En el segundo párrafo, en la contextualización histórica, se debe incluir un poco el contexto histórico de la fecha de publicación de la obra, cómo estaba el país en ese momento, y el contexto literario es el movimiento o la corriente literaria en la que se inscribe la obra. En el tercer párrafo, y aprovecho para deciroslo ahora, os voy a dar la información muy punto por punto, pero lo mejor es que esté lo más redactada y cohesionada entre sí que se pueda, hilando todas las ideas, porque queda mucho más completo y da más la sensación de que sabes de lo que estás hablando, que al final los exámenes no solo es demostrar lo que sabes, sino convencer a la otra persona que sabes algo. En el tercer párrafo se trata de explicar la obra. Primero hay que hablar del argumento y de la estructura sí es relevante, si no, pues no. Y del argumento hay que hacer un breve resumen de toda la trama. Y luego de aspectos significativos de la obra como el lenguaje, el estilo, la originalidad de la trama, la construcción de los personajes, etc. Y a mí personalmente, a modo de conclusión, me gustaba dejar en 2 o 3 líneas porque es importante la obra. Ahora sí, con la familia de Pascual Duarte vamos a aplicar el esquema que os acabo de dar. Lo primero, título, La familia Pascual Duarte, autor, Camilo José Cela, fecha de publicación, 1942, género, narrativo, y subgénero de la novela existencialista o tremendismo. Tremendismo es algo derivado del existencialismo. En cuanto a la información del autor, es una obra suelta, no pertenece a ninguna serie. Fue la primera novela publicada por el autor a la edad de 26 años. Es considerada una de las 100 mejores novelas del siglo XX en español por el periódico El Mundo. En el contexto histórico, en la fecha de publicación, en el segundo párrafo, hay que hablar sí o sí de la dictadura del general Franco, que atraviesa varias etapas. La primera etapa es la inmediata posguerra de 1940 a 1960, después el desarrollismo de 1960 a 1970 y finalmente la transición a la democracia a partir de 1975. Esta obra se da en la inmediata posguerra, caracterizada por una gran miseria,
pobreza, división entre vencidos y vencedores en la población española, el miedo, el aislamiento internacional, la autarquía y sobre todo la pobreza intelectual, la censura y la represión. La guerra civil había sido devastadora para la vida intelectual y la cultura del país porque los que no se habían exiliado tenían miedo por la represión y la censura de renovar en formas, entonces la literatura se quedó muy estancada. Además, hasta los años 60, debido al aislamiento internacional, no llegan las nuevas corrientes y las nuevas ideas literarias de Europa o del resto del mundo a España. En cuanto al contexto literario, la novela de los años 40 atraviesa dos tendencias. La primera es la novela ideológica de aquellos afines al régimen y la segunda es la novela existencialista. La novela existencialista trata de reflejar la amargura de la existencia cotidiana, la lucha por la subsistencia y la miseria que había en ese momento. Trata todos los temas de la vida gris y sombría, la subsistencia, la lucha contra el destino, la frustración, la soledad, etc., desde un punto de vista más individual, más existencial que desde uno social. En cuanto a la forma, utiliza las técnicas narrativas tradicionales, en eso no cambia mucho, lo único que cambia es la perspectiva que suele ser en primera persona. Dentro de la novela existencialista surge el tremendismo, que muestra todo lo que muestra la novela existencialista, pero también la verdad más cruda, cruel, agresiva, lo más violento que otras obras no suelen mostrar. Eso sí que lo muestra la familia Pascual Duarte y en concreto Cela sí lo suele mostrar mucho. Todo eso que el resto de novelas no suelen enseñar lo muestra la familia Pascual Duarte. Pasando al tercer párrafo, que ya es la información concreta de la obra. En cuanto al argumento, la estructura no es relevante en este caso, simplemente se utilizan unas cartas o documentos oficiales a modo de prólogo y a modo de epílogo para cerrar la obra. El argumento trata de Pascual Duarte, que es el protagonista, y narra desde la cárcel, ya esperando a ser ejecutado, los acontecimientos que le sucedieron a lo largo de su vida y los crímenes que cometió. Comienza con su nacimiento en el seno de una familia hostil, maltratadora, violenta, que ya le condiciona en cierto modo, incluso le prefigura para la mala suerte que va a tener a lo largo de su vida. Con el paso del tiempo, Pascual va contando los sucesos que le acontecieron a lo largo de su vida, la mayoría de ellos terribles, como la muerte de su padre, la muerte accidental de su hermano Mario, que era hijo bastardo de su madre, que lo había tenido con otro hombre que se llamaba Rafael, la prostitución de su hermana Rosario, el asesinato que comete contra el Estirao, que era el proxeneta de su hermana, el aborto de su mujer Lola y luego la muerte de su primer hijo Pascualillo y después de eso la muerte de Lola. Y finalmente, cómo mata a su propia madre con sus propias manos, que para él era verdaderamente la fuente de todos los males, el origen de todo el mal que le había sucedido a lo largo de su vida, que le había destinado a ese terrible hecho. Esta obra finaliza con un documento oficial en el que se atestigua que Pascual Duarte ha sido ejecutado en el Garrote Vil. En cuanto a los aspectos significativos de esta obra, los temas son principalmente la pobreza y la miseria de las familias a principios del siglo XX, en la España rural sobre todo, la lucha contra el destino y la vida cruda, cruel, injusta, que aunque tenga pequeños destellos de felicidad, realmente acaban eclipsados por la miseria. El estilo y el lenguaje es un estilo sencillo que utiliza muchos refranes y mucha habla coloquial típica de la España rural del momento. Esta obra busca mostrar la realidad tal cual era desde el punto de vista del protagonista. Tiende a la reflexión y a la descripción del entorno, que era sobre todo rural, pobre, humilde. Los personajes, los principales, son Pascual y su familia, de ahí el nombre, la familia de Pascual Duarte. Esta familia está compuesta por la madre de Pascual, que no tiene nombre, es simplemente la madre, que es maltratadora y alcohólica, por Esteban, el padre de Pascual, que también es maltratador, Rosario, la hermana de Pascual, que es prostituta, Mario, el hermano de Pascual que nace con una discapacidad, y Lola, que es la primera mujer de Pascual. Otros personajes que cabe destacar son Doña Esperanza, que es la segunda mujer de Pascual, y Don Manuel, el cura del pueblo. Por último, la importancia de la obra, que este es un párrafo que no es realmente necesario incluir, pero a mí me gustaba dejarlo y yo creo que queda muy bien hilado todo, que es la importancia de la obra. Esta obra es importante porque supone la primera gran obra de la posguerra. Muestra la realidad de una forma cruda y violenta, siendo una perspectiva innovadora en la novela del momento. De ahí que se le pusiese la nueva etiqueta del tremendismo. Destaca por su brutalidad y por ser la confesión de un criminal que realmente no es que sea malvado de nacimiento, sino que ha cometido los crímenes realmente por el medio en el que ha nacido y por el maltrato que ha sufrido a lo largo de su vida. Y hasta aquí la explicación sobre la familia Pascual Duarte. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si buscáis otras lecturas, porque cada instituto propone las suyas, ya sé que no todos tenéis las mismas lecturas, pero estas son las que a mí me han dicho que van a leer este año. Dejadme en los comentarios si alguna de ellas queréis que la haga o la explique. Tendré una lista con todas las lecturas que vaya haciendo y vaya explicando para que las tengáis todas recogidas en un sitio y os las dejaré por aquí.
Para cuando este vídeo salga ya debería estar subida la de Nada, de Carmen Laforet, y la próxima será Historia de una escalera, pero bueno, os dejaré en la descripción las otras lecturas que sí que voy a hacer sí o sí, y si queréis añadir alguna más a esas porque no está la vuestra, podéis añadirlo. Si os gusta el contenido sobre literatura y esas cosas, me podéis seguir aquí, me podéis seguir también en Instagram, donde hago muchas recomendaciones de libros. La like, por favor, me ayudaría mucho si os ha gustado. Suscribiros, darle a la campanita, esas cosas que se dicen, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.